Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Timoteo 2:9 dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te ruego en esta hora, Señor, que tú seas añadiendo bendición a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas enseñarnos, que podamos aprender, tener entendimiento, Padre, para obedecer tu palabra, para honrarla y para, Señor Dios mío, cada día ser seguidores tuyos, oh Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento y siga alabando al Señor. Estamos estudiando esta lección sobre la santidad, hermano, que es una de esas lecciones muy importantes en el aprendizaje de la palabra de Dios. Mucho más en estos tiempos modernos que vivimos, donde lamentablemente se ha perdido el celo, se ha perdido, hermanos, ese significado y esa profundidad que tiene la palabra de Dios respecto a la santidad. Amén. La Biblia dice que Dios es santo y Él exige la palabra del Señor y Dios exige que sus hijos sean santos. Gloria al nombre del Señor. Habíamos visto que santidad significa limpio de toda inmundicia, separado del pecado y dedicado a Dios, consagrado a Dios. Veíamos que también pues la santidad no era solamente un trabajo humano, sino que la santidad se alcanzaba por fe en la palabra de Dios, fe en la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Porque cuando una persona permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, entonces el Espíritu Santo lo va a guiar a la santidad. El Espíritu Santo lo va a guiar a la obediencia. El Espíritu Santo le va a guiar a sacar de su vida lo que es del mundo, a sacar de su vida las cosas que son esa influencia que no conviene. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. Luego vimos también que la santidad pues se verificaba en dos tiempos. Primero, instantáneamente en el día en que uno se convierte, donde Dios rompe nuestras cadenas y rompe todas estas ataduras de pecado que nos ataban y hoy pues podemos servir a Dios. Amén. Toda fornicación, todo adulterio, toda borrachera, toda brujería, toda enemistad, todas esas cosas que había, odio, resentimientos, maldad en el corazón, Dios todo eso lo santifica. Eso es inmediato. Pero también vimos que hay una parte donde Dios nos dice en su palabra que Él va a seguir trabajando en nuestras vidas, Él va a seguir moldeando nuestras vidas, va a seguir perfeccionando nuestras vidas y va a perfeccionar la santidad en nosotros. Amén. Puesto que leíamos también que el apóstol Pablo dijo eso, ¿no? Puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, de ser sus hijos, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces, eso habla de un trato progresivo en el cual Dios quiere seguir perfeccionando la santidad en nuestras vidas. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, hoy vamos a continuar esta parte que es muy importante también respecto a la santidad, que son los aspectos de la santidad. Amén. La verdadera santidad, decíamos, tiene dos aspectos, el interno y el externo. Esto es, ¿no? El interno en el corazón y el externo en la conducta y en las formas externas que tenemos como seres humanos. Uno tiene que ver con los motivos y otro con las acciones. La santidad interna es un estado de pureza obrado por el Espíritu Santo. Y la santidad externa es una vida de justicia y devoción a los más altos ideales del Evangelio. La santidad interna siempre se manifiesta externamente. ¿Ven? Eso también es algo importante. Manteniendo pues normas de alta conducta diferentes a las del mundo. Eso también hay que remarcarlo. ¿Amén? Que la santidad interna siempre se va a manifestar externamente como con una vida de altos principios, de alta conducta, que 100% pues va a ser diferente al mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el creyente santificado, un creyente que es santificado, será siempre diferente, tanto interior como exteriormente al mundo. Será totalmente diferente. Y ahí, pues, este punto es importante, ¿no? Porque hay los que dicen que lo de afuera no importa, dicen ellos, ¿no? Pero la Biblia enseña que lo de afuera sí importa. Amén. Vamos a revisar nuevamente esos textos rápidamente. Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3. Aleluya. Isaías, capítulo 3, versos 16 al 26.
Dice así. Acá está hablando el Señor a través del profeta Isaías. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, las mujeres del pueblo de Israel, se ensoberbecen y andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olores, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de ceniza y quemadura en vez de hermosura. Amén. Este texto es muy interesante analizarlo porque Isaías está hablando en una situación en la que el pueblo de Israel se había alejado de Jehová, donde las hijas de Sión, o sea, las mujeres del pueblo de Israel, se habían alejado de Jehová y estaban pues imitando a las naciones paganas, estaban imitando a las naciones que no eran del pueblo de Israel, en el nombre del Señor, amén, quienes tenían costumbres del mundo, costumbres paganas, costumbres pues que eran justamente usadas para el pecado, sobre todo los pecados sexuales, amén, para seducir, para poder atraer, para poder de alguna manera pues conquistar, lo cual nunca fue una costumbre de las mujeres de Israel. Usted sabe que las mujeres de Israel siempre fueron mujeres pues muy sumisas, mujeres muy, como dice, muy pudorosas, con mucho pudor, mucha modestia, en el nombre del Señor. Así eran las mujeres de Israel, y vamos a ver más porque la Biblia habla de eso. Pero el Señor tiene que hablar en esta parte de Isaías fuerte contra ellas, porque ellas se habían volcado totalmente a imitar a las no cristianas, a las que no eran del pueblo de Israel. ¿Y cómo eran? Ahí está describiéndolo, ¿no? Todos estos artículos de vanidad. Todos los artículos de vanidad, aretes, collares, adornos, y vestidos de gala, y redecillas, y todo lo que hemos leído ahí, ¿no? En el nombre del Señor. Aleluya. Todos esos atavíos. Pues esos atavíos no agradan a Dios, porque una mujer no puede estar con esas cosas, porque esas cosas son imitación del mundo. En el nombre del Señor. Amén. Y una verdadera hija de Israel, una verdadera hija de Dios, una verdadera mujer del pueblo del Señor, pues no va a usar eso. ¿Por qué? Porque Jehová mismo está diciendo que Él está airado contra ella por esas cosas. Y no solo por eso, sino que dice, ya, tú tanto te apegas a esas cosas, tanto que el Señor dice, yo te voy a mandar juicio y te voy a quitar. No, te dice. No, porque si a Dios le agradara, entonces ¿por qué dice que le va a quitar? Porque dice que te voy a raer de ti estas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad esas cosas a Dios no le agrada. Y no es el único texto, vamos a leer más textos bíblicos. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23, versículo 40. (23:40). Dice así. Dice, además, dice, enviaron por hombres que viniesen de lejos, dice, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron. Y mira lo que dice el profeta. Y por amor de ellos te lavaste. O sea, por amor de los hombres, no de Dios. Te lavaste, dice. Y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Amén. Entonces, bueno, de hecho que hay que leer todos estos versículos antes y después para entender de qué está hablando, ¿no? Y en realidad está hablando de qué, de que Israel igualmente, no nuevamente Ezequiel, otro profeta que profetiza a Israel, donde el pueblo de Israel se había corrompido, el pueblo de Israel se había contaminado, el pueblo de Israel se había olvidado de Jehová, el pueblo de Israel estaba profanando las cosas de Dios. Y entonces aquí Ezequiel está hablando y le dice, ¿no? En analogía le dice, ¿no? Cuando vienen esos hombres de lejos, cuando vienen esa gente que no son del pueblo de Dios, cuando vienen esa gente que, aleluya, que no es la gente que Dios quiere que tú estés, aleluya, dice, cuando vinieron por amor de ellos, o sea, como quien dice, Dios está diciendo, ¿no? En vez de amarme a mí, en vez de obedecerme a mí, en vez de estar preocupado por que yo me agrade de ti y que tú te agrades de mí, en vez de eso, dice, por amor de ellos, te lavaste, pintaste tus ojos, porque pintarte los ojos también era una costumbre pagana, una costumbre de las mujeres que querían seducir
a otro hombre, en el nombre del Señor, ¿no? Te pintaste tus ojos y te ataviaste con adorno, ¿no? El ataviarse también era parte de esa cultura de la seducción, de atraer, de quererse verse, de querer atraer los ojos, de querer atraer la vista, en el nombre del Señor, para conquistar a alguien, ¿no? Entonces el Señor le dice eso, ¿no?, a el pueblo de Israel en analogía en esta parte, y nos hace entender también una vez más esa parte del carácter de Dios, ¿no? Que a Dios pues esas cosas no le agradan. Vamos ahora a un texto más. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos del verso 3 al verso 5. Primera de Pedro, capítulo 3. A ver, déjame ver. Capítulo 3, primera de Pedro, versículo del 3 al 5, ¿ya? Dice así. Porque así también dice, aleluya, perdón, estoy hablando, verso 3. Dice el apóstol Pedro, este es el apóstol Pedro, dice, vuestro atavío, dice el apóstol Pedro, no sea el externo, o sea, está diciendo, tú no tienes que estar ataviándote con el atavío externo, dice, que ese no sea tu atavío, no sea el externo, dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino, si tienes que estar preocupado por ataviarte, ¿por qué? Por el interno, dice, ¿no? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, un espíritu donde no haya vanidad, un espíritu donde no haya eso, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, dice, delante de Dios. Porque así también se ataviaban, dice, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Entonces, Pedro toca este aspecto doctrinal también, en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Que tu atavío no sea el externo, sino el interno. Si en algo una mujer cristiana tiene que estar preocupada, es por desarrollar dentro de sí ese espíritu afable, apacible. ¿Ah? Aleluya. No un espíritu de vanidad, no un espíritu de orgullo, no un espíritu de creerse algo, en el nombre del Señor. Aleluya. De querer aparentar ser algo. No, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice ahí, porque así también lo hacían esas santas mujeres, ¿no? Porque está dando a entender de que en el entendimiento del apóstol Pedro, de lo que tenemos de la escritura del Antiguo Testamento, que hemos visto hace un instante, entonces es coherente, ¿no? Las mujeres santas de antes no se ataviaban así, no estaban con esas cosas. Y entonces eso es coherente con lo que leímos en Ezequiel, con lo que leímos en Isaías. Amén. Y Pedro lo está constatando aquí. Y lo está diciendo, no, porque las santas mujeres esas de antes, aquellas santas mujeres se ataviaban de esa manera, con el interno, no buscando seducir, no buscando pintarse los ojos, a ponerse adornos de atavíos, amén, y modas del mundo, de las naciones paganas, porque ese no era su interés de esas santas mujeres era el interno, ese como dice aquí, ¿no? Ese ornato, dice, en el corazón, ¿no? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y Pedro pues no es el único que habla de esto, sino que también el apóstol Pablo. Miren, 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Que es el texto que leímos al principio. Dice, ahora es el apóstol Pablo, dice, asimismo dice el apóstol Pablo, que las mujeres, y es específico la orden sobre todo para las mujeres, porque ellos... Y Dios sabe, y los apóstoles sabían, porque las mujeres pues no han cambiado desde tiempo antiguo hasta el día de hoy. Esas debilidades que ellas tienen y esas cosas pues existen hasta el día de hoy, ¿no? Por eso que es específico, dice, las mujeres, dice, que se atavíen de ropa decorosa. ¿Ven? Aleluya. Con pudor y modestia, miren. ¿Qué más dice? No con peinados ostentosos. Aleluya. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino con buenas obras. Aleluya. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aleluya. Entonces, el apóstol Pedro lo vuelve a ratificar, lo mismo que leímos hace un rato que dijo el apóstol Pablo. Amén. Y aquí incluso hay todo un análisis que uno podemos hacer un poquito más, cuando dice, ¿no? Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa. Aleluya. Amén. Ropa decorosa, miren, en el inglés incluso dice modest apparel, ¿no? O sea, significa con vestidos modestos, ¿no? Modesto, dice. Aleluya. Con ropa decorosa con pudor y modestia. Aleluya. Pudor y modestia. Esta palabra incluso que se usa aquí para ropa decorosa, ¿no? Que se ha traducido en el español. En el original, en el griego, esa palabra es katastol, ¿no? Katastol es una palabra griega que su significado significa una ropa que cubra el cuerpo. O sea, en el original se podría decir así, ¿no? La ropa tiene que ser una ropa que cubra tu cuerpo, o sea, que no permita que se vea tu desnudez, que no te permita que se vea, pues, digamos así, la desnudez, la figura. Entonces, ropa decorosa, katastol significa una ropa que cubra el cuerpo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino también significa una ropa que no sea apretada. Eso también significa katastol, que es esta palabra original que se traduce aquí como ropa decorosa, ¿no? Una ropa que cubre el cuerpo, amén, y una ropa que no apriete el cuerpo. Eso es lo que se traduce como ropa decorosa en nuestro español. Amén, pero usted sabe que el griego pues tiene mucho más profundidad. Es como cuando vemos en el inglés, ¿no? Muchas veces cuando algo está en inglés y lo pasas a español, como que pierde un poco de profundidad. Pero cuando tú lo analizas en el inglés, encuentras más profundidad. Igual es aquí, ¿no? En el griego se encuentra más la profundidad de lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Amén. Entonces, ¿cómo sería esta ropa? Una ropa que cubre el cuerpo. Entonces, si es una ropa que cubre el cuerpo, por ejemplo, ahí no entran pues las minifaldas. Ahí no entran estas ropas donde se te ve la espalda, o esta ropa donde se ve todos los senos de la mujer, o esta ropa sin manga, porque tiene que cubrir su cuerpo. Amén. No puede estar mostrando el cuerpo. Ahí no entra, por ejemplo, esa ropa que es pues, con huecos, que es con ripeada, como dicen, ¿no? Con huecos. Hueco en la pierna, algunos tienen hueco en otras partes. Esa ropa no tendría cabida entonces bajo este concepto, ¿no? Una ropa que cubra el cuerpo, tiene que cubrir el cuerpo. Amén. Y tiene que ser holgada, o sea, no puede ser apretada. Amén. Entonces, ese es el principio bíblico. Amén. Y de acuerdo a cada sociedad, pues lo vamos a tener que aplicar en base a ese principio. Amén. Entonces, en nuestra sociedad actual, bajo ese principio, por ejemplo, si tiene que ser una ropa que no apriete el cuerpo, y tiene que ser una ropa que cubre el cuerpo, bueno, decíamos, ¿no? Las minifaldas descartadas. Bajo ese principio también, entonces el pantalón queda descartado, porque el pantalón se ciña al cuerpo. Y entonces, bajo ese principio de una ropa que no sea apretada, entonces el pantalón, pues, sencillamente no es para la mujer. En el nombre del Señor. Amén. Y por eso que añade luego con pudor y modestia. Amén. Pudor, ¿qué significa pudor? Tener un poco de, la mujer que tiene esa vergüenza, ¿no? En el inglés es shamefacedness, o sea, que tenga vergüenza en la cara. Miren, en el inglés es bien interesante, ¿no? ¿Cómo traduce pudor? Pone como shamefacedness, que significa tener un poco de vergüenza en la cara. O sea, no ser sinvergüenzas para vestir, porque lamentablemente hoy en día la moda del mundo es una moda sin vergüenza, ¿no? La mujer muestra todo. Y supuestamente mientras más muestra de su cuerpo, ay, es más sexy, es más bonita. Pero eso no viene de Dios, eso es del mundo, eso es de la moda del mundo, la corriente del mundo. Eso no es conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. No es conforme a este principio katastole, no es conforme. Amén, porque no hay pudor. O sea, amén, hay que tener pudor. Pudor significa pues tener mujer un poco de vergüenza, ¿no? Porque la mujer ha perdido eso. Aleluya. Amén. Sino que más bien mientras más el hombre se queda mirándole ahí con los ojazos y diciéndole palabrotas muchas veces, ella más bien ahora se siente, ay, halagada. Poder en la sangre de Cristo. Pero eso está totalmente fuera de lo que es la palabra de Dios. Porque eso es carne, eso es exaltar el sexo, exaltar la carne. Y la Biblia dice que si uno vive conforme a la carne, pues no agrada a Dios. Amén. Y si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la Biblia. Mas si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Aleluya. Entonces, ahí también, ¿no? Pudor y modestia. Aleluya. Amén. Modestia es eso, ¿no? Que no sea algo que sea, pues, escandaloso, que sea tan llamativo. Esa es modestia, ¿no? Algo modesto, algo sencillo, algo, pues, que
que simplemente, pues claro, es importante verse bien, sí, pero sin querer pues estar atrayendo, sin querer estar llamando la atención, ¿no? Eso es modestia. Amén. Entonces, este es el principio bíblico, en el nombre del Señor. Habla también de los peinados ostentosos, ¿no? O sea, porque hoy en día, lamentablemente, el mundo tiene unas modas de peinados, ¿no? Que me corto el pelo por aquí, que me corto los palos del pelo, que le pongo flecos, que le pinto un color a un lado, otro color a otro lado, y todas esas cosas no son para una mujer que teme a Jehová, una mujer que tiene pudor y modestia. Peinados ostentosos, mucho menos dice oro, perlas, vestidos costosos, ¿no? Esos atavíos, ya volvemos a los atavíos. No, la mujer cristiana no debe usar atavíos. Amén. No, aretes, collares. Quizás el único atavío, entre comillas, ¿no? Sería su anillo de matrimonio, que más que un atavío es un símbolo de un pacto, ¿no? Hecho, en este caso, para el matrimonio. En el nombre del Señor. Amén. Pero querer usar más anillos, tener la mano llena de anillos, ya eso es atavío. Amén. Y atavío viene de atadura, porque en realidad, ¿no? Aún en el origen de las culturas, la gente que usaba los atavíos eran más bien, y aún eso de que ellos hasta usaban el atavío de la nariz, ¿no? Usted sabe que ese era símbolo de esclavitud, no en el nombre del Señor. Los atavíos eran símbolo de esclavitud. Entonces, no se dan cuenta muchas mujeres que al querer usar tanto, te está diciendo, soy una esclava del diablo, soy una esclava de la moda, soy una esclava del mundo. Amén. Pero la Biblia dice pues que, amén, los verdaderos cristianos somos verdaderamente libres, no somos esclavos de Cristo para obedecer su palabra, para creer su palabra, para vivir conforme a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, entendiendo eso. Por ejemplo, yo también he escuchado a gente, ¿no? Que habla y dice, no, pero pastor, usted es una exageración, que la mujer ¿por qué no va a usar el pantalón? Que eso pues, eso es algo que usted está de repente malinterpretando, pero no es así, ¿no? No es así, o sea, hay que entender que el principio bíblico ahí está, ¿no? Es una ropa que cubre el cuerpo y una ropa que no se ciña al cuerpo, que no apriete. Bajo esa fórmula, pues, el pantalón no entra, no cabe. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué más? Además que, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, no, pero allá entonces, yo he escuchado a algunos que dicen así, no, entonces pues pongámonos como lo usaban en Israel, nuestras túnicas. ¿Por qué no? Entonces, porque mejor pongamos las túnicas. En realidad ponerte la túnica no estaría mal, pero si el que quiere ponerse que se la ponga, ¿no? Pero ¿qué quieren? Quieren ser, supuestamente son sarcásticos, dicen, ay, ustedes son unos exagerados. Pero no es exageración. ¿Por qué? Mire, hay una forma sencilla de demostrar que ese argumento es inválido. ¿Por qué? Porque si usted analiza, en el tiempo del pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo del pueblo de Israel, ellas usaban túnica, las mujeres. Esa era su costumbre, ¿no es cierto? Que se ajustaba también al principio que estamos hablando. Pero que en ese tiempo, pastor, no existía, todo el mundo usaba túnicas. Las culturas paganas, las culturas mundanas, ¿también usaban túnicas? Pues no. Usted vaya a ver la historia de las egipcias, por ejemplo. ¿Cómo vestían las egipcias? Vestían con ropas transparentes, vestían con una ropa que parecían también pantalones. Mostraban el ombligo. Y hacían todas esas cosas, las egipcias. ¿Y por qué entonces en el pueblo de Israel no hacían eso también? No, no, que eso es una exageración y no interesa la ropa. ¿Por qué el pueblo de Israel no hacía eso? Porque esa no era la cultura, esa no era la forma, el carácter que Dios permitía para ellas. Amén. Esa no era la cultura. Porque si decimos, no, que no tiene de malo, entonces ¿por qué en el pueblo de Israel no usaban la ropa como las egipcias? ¿Por qué no? En el nombre del Señor. Porque simplemente eso iba en contra de los principios bíblicos, en contra de los principios del Dios de Israel, en contra de los principios del Dios verdadero. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, eso de que no, que usemos túnicas sarcásticamente, también están simplemente tratando de evadir la gran realidad de no querer entender que sin santidad nadie verá al Señor y que la santidad también se tiene que manifestar en la forma externa de cómo nos vestimos, de cómo nos conducimos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahí también tenemos que nosotros mostrar la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a ver algún texto bíblico más, mire. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos al verso 3. Tito 2:3. 2:3. ¿Qué dice? Las ancianas, asimismo, dice, sean reverentes en su porte, ¿no? Ese es un punto interesante.
un porte reverente. ¿Qué significa un porte reverente? ¿Qué entiende usted? Entendemos por gente que inspira respeto. ¿Amén? Ese es el porte de una verdadera cristiana, de una mujer de fe. Su porte, su manera de vestir, inspira respeto. No que esté vestida y que siendo supuestamente una mujer de Dios, está usando ropa que más hace que los hombres le estén mirando sus partes a que inspire respeto. Amén. Entonces, ese no es un porte reverente. En el nombre del Señor. Amén. Las ancianas sean reverentes en su porte, ¿no? Una apariencia que cause reverencia, que cause respeto. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más? No calumniadoras. Cuidado con la lengua. No esclavas del vino, claro, mucho menos. Y mira, lo último es interesante. Maestras del bien, ¿no? Si alguna mujer tiene que preocuparse, sí, es por ser una maestra del bien, saber enseñar a hacer bien las cosas, saber enseñar, como dice ahí luego, a las mujeres más jóvenes, enseñarle las cosas correctas, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudente, a ser castas, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a su marido, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el nombre del Señor. Eso es lo que tiene que buscar una mujer. Pero claramente el apóstol aquí dice, ¿no? Ese reverente de su porte es muy importante, ¿no? Un porte reverente. Aleluya, un porte que inspira respeto. No que le estén faltando el respeto con palabrotas, que le estén faltando el respeto mirándole ahí sus partes, mirándole ahí. Porque es así, ¿no? Lamentablemente, cuando la mujer muestra su cuerpo, eso jala los ojos de los hombres. Eso es parte, ¿no? de nuestra naturaleza humana. Amén. Y si una mujer se viste así con ropas apretadas, con ropas donde está mostrando sus carnes, pues eso, hermano, va a hacer que los hombres le jale la vista. Amén. Le va a jalar la vista. Los hombres impíos, lógicamente, ¿no? Porque el cristiano pues reprenda al diablo y se voltea y va para otro lado. Pero lamentablemente una mujer que viste así está siendo hasta un instrumento de Satanás para codiciar, para provocar codicia, para provocar pues pecado en otras personas. Amén. Pero una mujer cristiana no va a ser así. Una mujer cristiana tiene un porte reverente, acuérdate de eso. Un porte reverente, inspira respeto en el nombre del Señor. No que te falten el respeto, no que te estén mirando, no que te estén queriendo manosear, porque así es, ¿no? A veces hay gente mañosa que quiere hasta estar tocando y cosas así. ¿Por qué? Porque no tiene un porte reverente, su porte no inspira respeto. Su forma de vestir está haciendo que le falten el respeto. Y así no es una verdadera mujer de Dios. Bendito el Señor. Vamos a ver un texto más, 1 Corintios 11:15. Por el contrario, dice el apóstol, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. 16. Con todo esto, dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso respecto al tema del cabello que está hablando anteriormente, ¿se entiende? Si alguno quiere ser contencioso, ¿qué dice? Nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, los hombres de Dios. ¿Qué dice? No tenemos tal costumbre, dice el apóstol. ¿Y qué más? Ni las iglesias de Dios. Amén. Si usted lee desde el principio el capítulo 11, está hablando de este tema. Que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y que al hombre le es honroso tener también el cabello corto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y el apóstol, por eso que concluye ahí, ¿no? Aleluya. Que si alguno quiere ser contencioso, porque ya en ese tiempo seguramente había gente que dice, ay no, que por qué la mujer tiene que tener cabello largo, por qué no se corta el cabello, que es más higiénico, y cuántas excusas ponen en el mundo contra eso, pero la palabra de Dios está escrita, y es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y es más, si aún hablamos fisiológicamente, la mujer tiene un cabello, el cabello de la mujer, usted sabe, es diferente al cabello del hombre, hablando fisiológicamente. El cabello de la mujer está preparado para ser largo y no tiene problemas con ello. En cambio, el cabello del hombre no está preparado para ser largo. Y los hombres pues, con cabello largo a veces tienen problemas, porque su naturaleza no está hecha para el cabello largo, y la mujer igualmente, sí está hecha para el cabello largo. Amén. Y por eso que el apóstol Pablo toma todo este capítulo 11, 1 Corintios, para hablar de esto, en el nombre del Señor. Amén. Porque uno dice, no, ese es un texto aislado. No es un texto aislado, porque es todo un capítulo que está hablando de esto. Y si el apóstol Pablo se tomó el tiempo de hablar de esto, es porque esto era importante, en el nombre del Señor. Y concluye por eso también de esta manera, ¿no?
Si alguno quiere ser contencioso, no, yo no creo eso, que eso es una exageración, que eso es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, dice el pastor, si usted no quiere creerlo, déjame decirte algo. Nosotros, los apóstoles, Pablo, este hombre de Dios, ¿qué dice? Nosotros no tenemos tal costumbre. Tú quieres cortarte, hazlo, pero esa no es la costumbre de las verdaderas hijas de Dios. Esa no es la costumbre de los hombres de Dios. Esa no es la doctrina apostólica. Amén. Nosotros no tenemos tales costumbres. Y lo aclare, ni las iglesias de Dios. O sea, las iglesias que son de Dios no tienen esta costumbre. Las iglesias de Dios no tienen la costumbre de estarte las mujeres cortando el cabello como si fueran varones. Con modas, con peinados, como si fueran varones. Porque esa no es una costumbre de las iglesias de Dios, dice el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Y eso es algo también que tengo que decirlo porque así es como lo vemos en la palabra, así es en concordancia aún con los otros textos que hemos leído, donde te habla de los peinados y todas esas cosas, ¿no? Tiene mucha relación. Amén. Aleluya. Está totalmente relacionado. Pero lo que nos dice aquí claramente es que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello. Amén. Y eso pues agrada a Dios. Porque en lugar del velo, le he dado el cabello, dice el apóstol. Amén. Aleluya. Mujer cristiana que estás escuchando, de repente a través del internet, aleluya, yo le quiero decir que esa es la costumbre de las iglesias de Dios. Hoy en día es triste, sí, es triste que muchos pastores no quieren tocar este tema. Dicen, ay no, si toco este tema se me van las hermanas, se me van los hermanos. Pero nosotros no estamos queriendo retener a nadie. Amén. Aleluya. Nosotros estamos anunciando el evangelio y estamos dando las bases, porque esta es la base por la cual Dios se agrada de una iglesia. Esta es la base por la cual viene el avivamiento. Esta es la base por la cual Dios empieza a hacer milagros, empieza a hacer señales. Porque Dios no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre las cosas del mundo, las modas del mundo y el que es del pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y es triste, mira, porque la palabra tiene mucho que decir, como lo estamos viendo, pero a veces hay hasta pastores que son tan maestros. Usted escucha, mire esos pastores que son maestros de la palabra, que hay muchos, que son muy buenos maestros, pero encuéntrenle si tocan este tema, no lo tocan. ¿Por qué? Y eso es lo que da pena, ¿no? ¿Por qué no lo tocan? Porque no les conviene. No les tocan porque les parece demasiado duro. Pero lamentablemente en la Biblia más bien dice, si tú le quitas a la palabra, estás cargándote una maldición. Y si somos verdaderamente hombres de Dios, no le podemos quitar. Tenemos que decir esta parte también. Tenemos que enseñar esta parte también. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque esto es lo que agrada a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Así que esta parte también era importante. Pero también en esto, por ejemplo, incluye pues de que, por ejemplo, la mujer, pastor, ¿y la mujer entonces se puede pintarle el cabello? Pues no, pues. ¿Cómo se va a estar pintando el cabello? Aleluya, porque eso es una vanidad también. Amén. ¿Para qué pinta el cabello? Para que le miren, para llamar la atención. Bendito el nombre del Señor. Y también, pues, por decirlo así, pintar de cabello es más bien hasta una rebeldía contra Dios, porque Dios te hizo con un cabello, Dios te dio ese regalo y tú no lo quieres, tú quieres otro. Entonces, pues, es hasta una rebeldía contra Dios. ¿Amén? Además, pues, que todo tipo de esas de pinturas, como ya lo hemos visto aún en el Antiguo Testamento, eso no era costumbre del pueblo de Dios. Amén. Una mujer cristiana no se está pintando el cabello, mucho menos un varón, ¿no? Hoy en día hasta los varones se pintan el cabello. Poder en la sangre de Cristo. Y si hablamos de las modas también, hoy en día la moda llegó a los varones también, que se hacen peinados, se paran los pelos, se rapan por aquí, se hacen un dibujo por allá. Los pantalones con hueco también, pantalones a veces hasta caídos a las caderas, que están mostrando hasta la raya. Poder en la sangre de Cristo, ¿no? Hombres que han perdido la vergüenza, o hombres con modas sexy, femeninas, medio afeminadas, ¿no? Politos y ropitas donde les hacen parecer más mujercitas que varones. Poder en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, un hombre tampoco puede estar con esas cosas, pues. Amén. Un varón de Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que tiene comunión con Dios, un hombre que puede sentir el Espíritu Santo, pues tiene que entender que esas cosas le limitan, esas cosas pues te atan. Y un creyente no puede estar con estas cosas. Amén. Avancemos un poquito más. Vamos a ver entonces, ahora, en base a estos principios bíblicos, a estos aspectos de la santidad, tanto interno como externo, entonces nosotros podemos deducir pues normas de santidad. Amén. Normas de santidad. Aleluya.
donde nos ayudan justamente a ceñirnos a los principios bíblicos que ya hemos estado viendo. Amén. Entonces, en vista de todas estas amonestaciones bíblicas que hemos leído, la iglesia debe esforzarse. Mire, la verdadera iglesia que es de Dios debe esforzarse en mantener normas altas, pues, de santidad externas e internas. ¿Entiende? Amén. La verdadera iglesia del Señor va a tener que esforzarse por mantener normas de santidad interna y externa. Por lo tanto, pues las mujeres cristianas deben abstenerse, pues, de todas esas modas del mundo. Deben abstenerse de usar vestidos extravagantes, vestidos cortos, vestidos con huecos, sin mangas, escotes, transparentes, pantalones, aretes, collares, adornos exagerados, rasurarse las cejas, pintarse los pelos, todas esas cosas que son vanidades del mundo, que hemos visto bajo los principios bíblicos que hemos leído estos versos, pues no calzan ahí, en el nombre del Señor, amén. Entonces la mujer tiene que abstenerse de esas cosas y, como dijo el apóstol Pablo, mantener un porte reverente, vestir con pudor y modestia, amén, vestir con ropa decorosa. Eso es la manera de manifestar una mujer esa santidad con la cual quiere agradar a Dios. Pero igualmente, ¿no? Igualmente los hombres cristianos deben abstenerse también de toda apariencia vanidosa. Amén. Y de toda moda masculina que sea ridícula y de prendas de vestir afeminadas, ¿no? El creyente también, el hombre de Dios, no puede estar con eso. Amén. Aleluya. Hoy en día, pues, bueno, hasta en los hombres hay muchas modas, ¿no? De ropas supuestamente unisex y que parecen ropas de mujer, pero es para hombre. Esas cosas, esas modas ridículas, esas modas, pues, un verdadero hombre de Dios no puede estar con eso, ¿no? Amén. Pero como digo, no, lamentablemente hoy en día se ha corrompido tanto esto y se ha metido esta corrupción del mundo dentro de la iglesia que uno ve cosas terribles dentro de muchas iglesias. Pastores mismos, ¿no? Pastores con los pelos parados, pastores con los pelos rapados, pastores ahí haciéndose tatuajes, pastores ahí mostrando, pues, toda una infinidad de cosas que son imitaciones del mundo. Amén. Aleluya. Que un cristiano, un verdadero hombre de Dios tampoco puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a no tocar lo inmundo. Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. El Señor nos manda a salir de estas cosas. 2 de Corintios 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, ¿no? El Señor dice, hay que salir de esas cosas, hay que salir de esas modas, hay que salir de esa forma de vivir de este mundo vanidoso, de este mundo seductor, de este mundo que solamente le rinde culto a la carne, al pecado, al sexo. Amén. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, todo lo que sea inmundo. Amén. Todo lo que sea de pecado, todo lo que sea de vanidad, todo lo que sea, amén, de este mundo. No toquéis lo inmundo, dice. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Dice el Señor, yo os recibiré. Aleluya. Amén. Esta es la manera en la cual Dios empieza realmente a hacer cosas en aquellas personas que creen en su palabra. Yo os recibiré, dice. Y seré para vosotros por Padre. Aleluya. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Aleluya. Entonces, si queremos que Dios sea nuestro Padre y queremos ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso, tenemos que apartarnos de toda esa inmundicia, de todas estas imitaciones del mundo, de toda esa vanidad, de todas estas cosas, hermano, que no son principios de santidad, de todas esas cosas que son de vanidad, que todas cosas que son de pecado, de sexualidad. El creyente verdadero tiene que apartarse de esas cosas y mantener esas normas de santidad para guardar sus vestiduras sin mancha, sin arruga, en el nombre del Señor. Y puesto que ahí a continuación dice el apóstol, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. El mandato del apóstol es límpiate de esas cosas. ¿Qué significa? Es una metáfora, ¿no? ¿Qué significa límpiate? Sácate de ti esas cosas, ¿no? Cuando uno tiene las manos manchadas, ¿qué hace? Le va al caño, corre el jabón y se limpia las manos. Significa que se saca la mancha, se saca todo eso que ensuciaba. Así es el creyente. El creyente tiene que sacar de su vida, de su cuerpo, de su manera de ser, de su manera de vestir, de su manera de actuar, de su manera. Tienes que sacar todas esas cosas que contaminan, que son del mundo, que un verdadero creyente no puede tener consigo, porque eso hace que Dios no te reciba por Padre. Eso hace que Dios, aleluya, que tú estás retrasando lo que Dios quiere hacer en tu vida. En el nombre del Señor.
Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, aleluya, tenemos que estar dispuestos a limpiarnos, a apartarnos, a salir de medio de ellos, como dice aquí, ¿no? A no tocar lo inmundo. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y veremos a Dios obrando, hermano, ayudándonos, aleluya, a realmente poder alcanzar el cielo. Porque eso es lo que más interesa al verdadero creyente, ¿no? Poder tener la entrada, hermano, al cielo. Amén. Y no queremos desagradar a nuestros. Si hemos sido llamados por Él verdaderamente, si una persona fue llamada realmente por Dios, esa persona va a buscar agradar a Dios. Amén. Ya no quiero agradarme a mí mismo, yo no quiero agradar al mundo, yo no quiero agradar a los demás. Yo quiero agradar a Dios. Y estos son principios de santidad que justamente permiten que el hombre pueda agradar a Dios y que Dios siga haciendo más cosas en su vida y cumpliendo sus planes, sobre todo, porque nosotros estamos en esta tierra no por casualidad, sino porque Dios tiene un plan que quiere cumplir con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Aleluya. Te ruego, Dios mío, en esta hora, que tú, bendito Dios, aleluya, nos ayudes, que tu misericordia, Señor Dios mío, sea con nosotros. Aleluya. Tú eres un Dios que nos llama a vivir en santidad. Tú eres un Dios que nos llama, aleluya, a negarnos, a apartarnos del mundo. Aleluya, porque tu palabra bien claro dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, te pido que abras el entendimiento de aquel que de repente no ha podido entender anteriormente esto. Te pido, Dios mío, que en nombre de Jesús, que abras el entendimiento a aquellos que, aleluya, toman como nada estas cosas. A aquellas personas que se han olvidado de estas cosas. Aleluya. Oh Shabaki Rabatakaba. Oh, bendito el nombre del Señor. Padre, que en el nombre de Jesús te ruego, Dios, aleluya, que tú, Señor Dios mío, tu Espíritu Santo pueda empezar a obrar. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Es el Espíritu que te va a llevar a la santidad. Es el Espíritu que te va a hacer entender que esto es verdad. Te va a hacer entender que esto es lo que agrada a Dios. Es la obra del Espíritu Santo, es la fe en la palabra de Dios, es la fe en la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Shabakaba shitere. Arabeta kamahatarabahaisha. Aleluya. Oh Señor, en tu nombre, Padre, reprendo toda del diablo. En tu nombre reprendo todo espíritu de mentira. En tu nombre reprendo toda atadura. Aleluya. Oh Dios mío, toda ceguera salga. En el nombre de Jesús, Dios mío. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu sangre. Oh mi Dios, grande es tu misericordia.